Hola Águila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafael Redondo y déjame hacerte una pregunta. ¿Sientes en algún momento de tu vida en el que estás montado en una montaña rusa? ¿Sientes a veces que estás en lo más alto, que te encuentras en lo más alto y de verdad que tienes la sensación de que puedes comerte el mundo? Pero al poco tiempo bajas y te encuentras desanimado y te encuentras desmotivado y sin ganas y sin creer que realmente puedes. Esto es totalmente normal. ¿Por qué? Porque no estás empleando una palabra mágica en cuanto a las emociones, y es el equilibrio. El equilibrio es fundamental, el equilibrio de las emociones es fundamental para poder encontrar ese bienestar que tanto quieres, ese bienestar del que tanto te hablo vídeo tras vídeo, y es aprender a gestionar las emociones. Y para ello es imprescindible el equilibrio. Mirad, vamos a poner los dos ejemplos, vamos a hablar de los dos ejemplos, vamos a hablar del ejemplo de cuando estás en lo más alto, cuando te encuentras poderoso, cuando te encuentras con ese estado de ánimo que te hace ver que te puedes comer el mundo, que es verdad. Y luego vamos a ver también cómo mejorar ese estado cuando está la montaña rusa, cuando ha bajado y se encuentra abajo de todo, en esos estados de ánimo de tristeza, en esos estados de ánimo en los que no encuentras esa motivación y muchas veces no encontramos la manera de cómo remontar ese vuelo. Entonces, recordar, lo más importante es mantener en equilibrio las emociones. Mirad, cuando nos sucede algo, tanto si es algo que nos va a disparar hacia arriba, como si es algo que nos va a hacer bajar un poquito, esas situaciones son las que tenemos que controlar. Esa emoción que nos produce esa situación. Vamos a empezar con esas emociones que nos disparan para arriba, esas emociones que nos hacen encontrarnos tan bien por el motivo que sean. Esas emociones tenemos que aprender a darles la importancia adecuada. Esas emociones suelen pasar cuando nosotros conseguimos algo realmente, cuando tenemos un propósito en nuestra cabeza, cuando nos levantamos con una idea en la cabeza, con algo por lo que luchar, por algo que perseguir, ¿vale? Y esas emociones se disparan, la alegría, la satisfacción, todo eso se dispara cuando logramos todo eso. Hay que aprender a gestionar esa emoción, hay que aprender a saber que esas emociones van a durar un tiempo, que las emociones pasan. Cuando nosotros conseguimos un objetivo, ese objetivo nos va a producir una satisfacción. Esa satisfacción debemos aprender a gestionarla. Esa satisfacción debemos aprender a valorarla, debemos aprender a disfrutarla, debemos aprender a agradecerla. Pero lo justo. Y después volver a ese equilibrio y buscar la siguiente meta. No nos podemos quedar anclados en ese momento por dos cosas. Lo primero es que si estás tan emocionado, si te encuentras durante mucho tiempo, más del recomendado, en esa emoción, estás en el polo opuesto y vas a pasar al otro puesto, vas a pasar al otro, vas a pasar a ese momento en el que digas, te vas a desinflar. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Déjame en un comentario. Si después de una alegría enorme, de una alegría exagerada, de repente es como si te desinflas, ¡plof! Y te encuentras como diciendo, ¿qué ha pasado, no? Que parece que me ha pasado un camión por encima. Eso es lo que tienes que aprender a gestionar y para ello tienes que darle la importancia adecuada a cada situación. Si has conseguido eso, valóralo, celébralo, por supuesto que sí, y vuelve al equilibrio y ponte de nuevo el siguiente objetivo. Pero no intentes mantenerte en esa alegría, en esa satisfacción, porque va a ser imposible. Todo eso tiene un periodo de tiempo que normalmente va en base a lo conseguido, ¿no? A lo grande, ¿no? Que has conseguido. ¿Y qué ocurre cuando estamos abajo del todo? Eso tampoco es bueno, por supuesto que no. Esos momentos hay que buscar el equilibrio también. Esos momentos en los que, imagínate que es esta barra, una barra así, es en esos momentos en los que estás aquí, en esos momentos en los que te encuentras pues sin ganas, desmotivado, tienes que aprender a gestionar esa emoción. Esas emociones cuando te encuentras ahí puede ser por dos casos, puede ser por una excesiva alegría que hace como si te hubieras desinflado al final, y también puede ser porque te ha ocurrido algo, porque te has enfrentado, porque se te ha puesto delante de ti una barrera, un obstáculo. Aprender a gestionar ese obstáculo te va a enseñar a gestionar esa emoción. No podemos vivir en emociones
bajas. Recordar cómo funciona el tema de la vibración. No podemos vivir anclados en emociones de tristeza. ¿Por qué? Porque al final, por el tema de la vibración, vas a empezar a traer exactamente lo mismo. Entonces tienes que aprender a remontar esa situación. Tienes que aprender a remontar y a equilibrar tus emociones para encontrarte bien. Recuerda que tú te vas a encontrar bien cuando tu bienestar esté equilibrado. Cuando tengas ese bienestar que te haga sentir tan bien, es porque tus emociones se encuentran en esa mitad, se encuentran equilibradas, con una buena gestión. Y me dices, bueno, pues Rafa, ¿cómo podemos gestionar esa emoción cuando estamos ahí abajo, cuando nos ha sucedido algo, cuando realmente algo nos ha salido mal, que nos ha hecho bajar en esa montaña rusa hacia abajo? Recordar, os hablo mucho en todos los vídeos, recordar mucho los disparadores positivos, esos disparadores que te hacen cambiar, que te hacen romper con ese bucle en el que muchas veces te encuentras. Esos disparadores que tienes que buscar cuáles son, esos disparadores que pueden ser deporte, que puede ser lectura, que puede ser ver una serie, que puede ser cualquier cosa que te haga cambiar esa dinámica. En el momento que tú cambias esa dinámica, la emoción cambia y la emoción se va a volver a equilibrar. Pero recuerda, siempre las emociones son muy importantes, equilibrarlas, mantenerlas en un equilibrio. De esto hablo mucho en las mentorías de Abre tus alas, de la gestión de la emoción. Es vital para encontrar ese bienestar que necesitas para llevar tu vida a ese sitio que realmente quieres. Soy Rafael Redondo y quiero ayudarte de verdad a levantar el vuelo. Y de verdad, para levantar el vuelo, para encontrarte bien, es imprescindible el que tus emociones estén equilibradas, que seas capaz de gestionarlo, tanto cuando estás aquí arriba como cuando estás un poquito más bajo. ¿Y tú, vives o sobrevives? Elige siempre, siempre, siempre vivir, y vivir en mayúsculas. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.